Bienvenidos a Cuba Field 2025 y estamos en el auditorio de Sarasota, el lugar que acoge a diferentes filatelistas de todo el país. Un lugar lleno de mucho coleccionismo y sobre todo lleno de filatelia. Podrán observar que abajo se encuentran los marcos de diferentes colecciones, a la que les recomiendo una de un cubanazo en toda la extensión de la palabra, nuestro Fernando Iglesias. Ahí tenemos una de las grandes colecciones que más adelante estaremos hablando de la boca de su propio expositor. El Club Filatélico de Sarasota se fundó a finales de 1952 y celebró su primera exposición en 1953. La primera exposición se conocía como Sarex hasta 1966, que el nombre de la exposición filatélica se modificó y pasó a llamarse Sarapex. En 1970 la exposición se trasladó al Auditorio Nacional de Sarasota y se inició el proceso de acreditación del American Philatelic Society. En 1975 Sarapex alcanzó el estatus nacional como miembro de la Serie Mundial de Exposiciones Filatélicas. En el año 1991 se decidió cambiarle el nombre a dicho evento para evitar confusiones con otros eventos filatélicos con nombres similares. Pasó a llamarse Exposición Nacional Filatélica de Sarasota en el año 1991. Con 72 años, este evento goza de muy buena salud. En este 2025 se pudieron disfrutar más de 30 colecciones que abarcaron 180 marcos. 2 cubanos estaban presentes y presentaron 2 hermosas colecciones. Octavio Cabrera con su colección Enteros Postales de Cuba 1902-1958, montada en 9 marcos. Y Fernando Iglesias con la colección Las Oficinas de Correos Británicas y Francesas en Cuba 1840-1877, montada en 8 marcos. Y justamente Fernando Iglesias es nuestro invitado de honor en Cuba Field 2025. Bueno, desde el Grupo para el Desarrollo de la Filatelia Cubana, hoy tengo el enorme placer de tener a mi lado a un punto de referencia no solamente para la filatelia cubana, sino para la filatelia a nivel mundial. Y hoy tengo el inmenso placer, y lo voy a rectificar, de estar frente a una de las colecciones más importantes al lado de su creador, don Fernando Iglesias. Es un honor y nos va a acompañar y nos va a describir esta hermosa colección de que ha estado trabajando más de 40 años, por así decirlo, o menos. No, más o menos 45 años. Más o menos 45 años. Entonces ustedes podrán entender que vamos a presenciar una de las cosas más hermosas que existe de la filatelia cubana a nivel mundial. Bienvenidos.
empezamos obviamente en La Habana y la primera oficina postal foránea en Cuba son los ingleses que empiezan en el año 42. Entonces esta carta que está aquí es el primer día, febrero 14 de 1842, es el primer día de los correos ingleses en Cuba. Y ese sello en rojo solamente se usó ese primer día, después se cambió para el mismo sello pero en azul. Y en azul se utilizó la marca esta de Habana, en azul solamente por 3 meses. Y después de esos 3 meses ya se empezó de ahí hasta el final de las oficinas inglesas en negro, la misma marca de La Habana. Entonces hay varias marcas diferentes de La Habana. Aquí tenemos la marca inglesa con combinación de la lineal de Cuba, la lineal cubana de La Habana, donde estas cartas entraban al correo cubano y el correo cubano se lo pasaba al correo inglés. Y aquí tenemos combinaciones de la lineal en 2 tipos de lineales, y aquí ya con la introducción de la Baeza tenemos la combinación con las Baezas cubanas. Después los sellos ingleses, las marcas de fecha inglesas empezaron a cambiar y tenemos varios diferentes tipos usados en Cuba de las diferentes marcas inglesas en La Habana. También después tenemos combinaciones ya con el sello de medio real de la primera emisión cubana, que también fueron pasados eventualmente al correo inglés para ir al correo exterior de Cuba. Tenemos diferentes tipos de cartas. Esta es una carta también que pasó por el correo inglés y está pagando lo que es una circular comercial. Es bastante rarita el tipo de marca de la parte de las circulares. Y después los ingleses introdujeron lo que son los coronados, ¿no? los sellos con la corona inglesa, que hay 3 tipos diferentes de los paid a Habana, pagados en La Habana, porque todas estas cartas tenían que ser prepagadas cuando salían de Cuba. Y entonces tenemos los diferentes tipos, tipo 1, tipo 2, el tipo 3 de los sellos ingleses, pagando el correo inglés. También después, más adelante, cuando se introduce el correo también, pero con los sellos ya cubanos de la primera emisión. Más tarde, después que se usan los sellos estos de la inglesa, ya en el año 65, los ingleses introducen los sellos ingleses en Cuba para ser utilizados en el correo que sale de Cuba, pero pagando ya con los sellos ingleses las diferentes cartas. A La Habana se le asignó este número, C58, y es el número asignado a La Habana por el correo inglés. Hay 2 tipos, está este tipo corto de cancelador de sello, y después más adelante se introduce el tipo alto con el fechador junto con la misma carta. Y son diferentes usos a diferentes destinos, a Sudamérica, a Inglaterra, a diferentes lugares. Y también después se usaron unos sellos pequeños, más chiquiticos, como fechadores, también para pagar el correo inglés saliendo. Todas estas cartas eran prepagadas en Cuba, porque los ingleses no aceptaban cartas que no eran prepagadas. Y diferentes tipos y combinaciones. ¿En cuántos marcos está comprendida la colección ahora mismo? 8 marcos en este momento. ¿Cuántos años lleva Iglesias conformando? Más de 45 años en esta colección específica. Es una de las colecciones más atractivas sin duda, y cuando uno como cubano llega a estos lugares y ve la palabra Cuba,
causa un efecto... Causa un efecto que no lo puedo explicar. Yo empecé recorriéndolo. Bueno, como cubano siempre uno ve una cosa de Cuba en un lugar que no lo espera y es orgullo, ¿no?, de saber que Cuba está rompiendo barreras en otras cosas. Es impresionante realmente el efecto que puede causar. ¿Alguna pieza que se le haya escapado, que usted en algún momento ha querido incluirla? Sí, bueno, siempre hay algo que se te puede escapar, aunque claro, en tantos años de coleccionismo puedo decir que la mayoría de las piezas más raras pudieran estar ya incluidas acá, pero es que son tantos años de colección que eventualmente uno se cruza con las piezas y lo que hay que hacer es que no perder la oportunidad, porque si uno a veces deja pasar una pieza, a lo mejor pueden pasar muchos años antes que pueda volver a conectar con esa pieza otra vez. Entonces los ingleses, en este caso de La Habana, después abrieron 3 meses después en Santiago de Cuba, los ingleses abrieron la oficina inglesa en Cuba. Y entonces aquí tenemos Santiago de Cuba, los ingleses decían Santiago en vez de Santiago, usaban la J. Y entonces aquí tenemos, este es el primer viaje inglés de la línea de Jamaica a Santiago de Cuba, dirigido hacia Londres, julio 9 de 1842. Una pieza bien interesante. Muy interesante, sí. Después aquí tenemos una que va a Kingston, Jamaica, y entonces tiene el fechador inglés y tiene la prefilatélica de Cuba también, del correo local de Santiago de Cuba, que son combinaciones que a veces no son tan fáciles de conseguir, ¿no? Y aquí tenemos ya una combinación similar, pero ya con la Baeza después del año 40. Unas piezas raras de Santiago de Cuba es el Paid a Santiago, que es inglés. Se conocen muy pocas piezas, quizás unas 7 o 8 cartas nada más. También existe una marca inglesa que se llama Insuficientemente Pagado en Santiago de Cuba. Esta marca en este momento es la única que se conoce. Inclusive en el libro inglés del file, ¿cómo se diría en español? Del file inglés en Londres, no la tienen, no saben que existe usada en carta. Es primera vez que se ve. Y aquí hay otras combinaciones también de esta misma marca de Santiago. Igual que La Habana, después cuando se introdujeron los sellos ingleses en Cuba, le dieron a Santiago de Cuba el número C88 como cancelador de sellos. Esta es la única pieza que se conoce con el número C88 en el bajito, en el cancelador bajito, comparado con este que es el cancelador alto. Y así todo, Santiago de Cuba es muy raro en los correos ingleses, y aquí enseñamos 3 cartas con el C88, pero en inventario que se conoce de este tipo de cartas tampoco se conocen más de 7 o 8 cartas con el C88. Estamos hablando de piezas realmente bien raras. Bastante raras. Entonces llegamos aquí al final del correo inglés y empezamos con el correo francés. El correo francés abrió inicialmente en Santiago de Cuba, y entonces los franceses solamente decían Cuba. Y en este caso son la primera línea francesa, que era la línea de México. Salían los barcos que estaban en la línea de México, que están los diferentes barcos: Luisiana, el Florida, el Emperatriz Eugene, que nada más que dio solamente 2 viajes a Cuba. El Emperatriz Eugene también, bastante raro. El Veracruz. Y entonces, pues, después de que la línea con los barcos cambia,
y el Tampico, ese era el otro barco. O sea que aquí están representados todos los barcos de la línea francesa en Cuba. Aquí tenemos uso de cartas, por ejemplo, a España, a Sevilla. En el correo francés lo más común es que las cartas fueran a Francia. En este caso tienes a Bordeaux y a París. En más o menos diferentes usos con diferentes pagos de sello, diferentes colores en el sello del cancelador. Y son las diferentes combinaciones que puede haber, ¿no? Cada una es diferente una a la otra. Entonces aquí en esta sección empezamos con La Habana. La Habana abrió 2 años después de que abrieron en Santiago de Cuba. Este es el primer día, el primer viaje de Cuba, la línea francesa a La Habana. El primer día y el segundo viaje. Se conocen muy pocas piezas. Sí, de estos primeros días sí. Primer día, imagínate. Bien raro. Estas combinaciones son muy raras también, que es la combinación del sello español-cubano con los sellos franceses. Este tipo de cartas, aquí tienes 3 cartas con estas combinaciones, se conocen unas 6 cartas en ese grupo. Y después múltiples, grandes cantidades usadas en diferentes sellos. Las más raras son estas 2. En Cuba se conocen solamente 2 cartas con el sello de 5 francos francés, las 2 están aquí. Solamente se conocen estas 2 piezas. Estas 2 piezas. Después otras combinaciones, y este es un uso muy alto, pagando 8 veces el sello a Francia. Vemos que los 2 primeros están invertidos. Sí, de la forma que lo pegaron, pero no es que están ahí. Es que nada más que están pegados al revés. Aquí hay más cartas con más sellos y diferentes combinaciones de los diferentes sellos saliendo de La Habana. Después entramos en este último cuadro. Está una línea que se llama la línea M francesa, que era una línea que venía el barco de Francia a La Habana, dejaba el correo y seguía hacia Veracruz. Entonces el correo francés que venía para Nueva Orleans, había un barco especial, la línea M, que lo llevaba a Nueva Orleans. Si la gente se apresuraba y contestaba la carta, cuando este barco regresaba a La Habana, el barco que volvía de Veracruz a La Habana recogía la carta y la llevaba para Francia en menos de 4 semanas. Contestaba. El problema fue que esta línea tuvo muchos problemas técnicos y entonces nada más que duró un par de años. Y este es uno de los primeros barcos, el Guayén, que sirvió la línea francesa. Y entonces esta es una de 3 cartas que se conocen, pero es la única que tiene sello. Las otras están sin sello. Solamente se conocen 3 cartas de esta línea. Y esta es de la misma línea, pero una carta escrita en Nueva Orleans hacia Santiago de Cuba. O sea que es el reverso de esta. Y de este tipo de carta de regreso por el otro barco, que era el Darién, habían 2 barcos, el Guayén y el Darién. Esta de regreso se conoce solamente 2 cartas de regreso a Cuba por esta línea M francesa. Después hubieron otras líneas francesas adyacentes, que hacían la ruta de Santiago de Cuba desde las otras islas. Ahí ves el mapa. Entonces una de ellas es la línea E, que es una línea anexa a la de Santiago de Cuba, que es la que iba para Francia. Y aquí hay otra de la línea E con la línea F, que eran las líneas, aquí está el mapa de la línea F,
que hacían las rutas aquí entre las islas del Caribe. Y entonces tenemos estas diferentes combinaciones y diferentes colores para las marcas de línea. Otras marcas más. Y esto es después que Cuba entró en la Unión Postal Universal. Esta carta que está aquí, esta marca en particular, la única carta que se conoce es esta. Las otras nomás que se conocen en sello, pero la única carta con esta marca en particular, que es muy diferente a estas otras marcas, es esta carta de la. Estos son sellos franceses usados para pagar los periódicos que tenían ¿cómo se dice? Un rate especial. Y aquí hay dos ejemplos de La Habana usando los sellos franceses, que técnicamente es una violación de la Unión Postal Universal, porque ya en esta época, en el año 1884, ya Cuba era parte de la Unión, y entonces deberían haber sido sellos cubanos, pero no están usando sellos franceses. Y aquí hay sellos cubanos también, pero ya después usados por las líneas francesas, los sellos españoles cubanos. Tenemos diferentes combinaciones. Sellos de la peseta, ¿no? Cerrado en carta ese sello usado por la línea francesa. Y aquí ya bastante tarde, en 1889. Inclusive no están aquí porque no cupieron aquí, pero yo tengo uso hasta 1902 usando la línea francesa. Algo en particular que quiera agregar a esa colección, por lo que me acaba de comentar, por supuesto que tiene material para aumentarla. ¿Está entre sus proyectos aumentar los marcos? Es difícil, me gustaría si pudiera quizás un marco más, pero como es un material bastante escaso, no es fácil y no lo quisiera. Yo tengo muchas otras cartas, pero que serían bastante repetitivas de otras que hay ahí, y no es bueno repetir mucho el mismo tipo de material. Claro, cada carta es individual, pero el uso en algunos casos es el mismo, ¿no? Similar. Y entonces, para no repetir, no creo que exista mucho material raro o escaso para poder aumentar 16 horas. Ya ahí es un poquito más rarito poder expandir, ¿no? Es más difícil, yo diría, expandir. ¿El nombre oficial de la colección sería? El nombre oficial de la colección es las oficinas francesas e inglesas en Cuba. Muy interesante. ¿Veremos esta exposición en Boston para el 2026? Ese es mi plan. Empiezo a estar en Boston con ella. Sin darnos muchas premisas, ¿cree usted que vamos a modificar algo de la colección para Boston? Es posible. Mi experiencia es que a lo mejor 1 o 2 veces al año a lo mejor aparece algún tipo de material interesante que se pudiera agregar o pudiera mejorar la condición de alguna carta dentro de la misma colección. Así que es posible que, no creo que pueda llegar a 9 cuadros, pero definitivamente si está la oportunidad de mejorar la pieza, lo hacemos, o si pudiéramos agregar algo que no tengo, lo podríamos agregar. Así, aunque ya te digo, no es una cosa fácil de hacer. Sabemos que es bien complicado. Ahora una pregunta que quizá para muchos de los que somos cubanos lo podemos entender, pero creo que toca. ¿Por qué Cuba? Bueno, número 1, mi tierra natal es Cuba. Número 2, es un área de la historia postal cubana que no es tan conocida. No es tan conocida por varias razones. Número 1, porque no es fácil encontrar todo este material en un nivel más especializado. Y entonces, pues, aquí trato de exponer y también educar a la gente en la filatelia, de la riqueza de la filatelia cubana.
que en muchos casos quizás no se le ha dado mundialmente el reconocimiento que necesita y la importancia de Cuba. Cuba siempre ha sido muy importante por su posición geográfica, no solo para el tiempo de la colonia, sino también para la parte moderna de Cuba también, que está en un lugar muy especial en el Caribe. Y la filatelia cubana tiene muchas facetas y esta es una de ellas y probablemente una de las menos conocidas en Cuba, y siempre yo quise que por lo menos aquí en Estados Unidos o en Europa, que se conociera que Cuba puede ir de frente contra cualquier otra colección mundial y ocupar un lugar alto en la filatelia internacional. Ha sido un enorme placer. Gracias. Para mí conocerlo a usted principalmente. Hay varios nombres dentro de la filatelia cubana que no necesitan presentación. Correcto. Y el nombre de Fernando Iglesias es muy, pero muy Muchas importante, gracias. no solamente para la filatelia mundial, ya que usted es un punto de referencia importante, sino también para Cuba y sobre todo para los cubanos que estamos dentro y que llegamos a este país y vemos que alguien todavía tenga una pasión por ese país que nos vio nacer. Correcto. Es muy, muy impresionante. Muchas gracias. Le agradezco una vez más a Fernando Iglesias por darme la bienvenida a la Cuban Philatelic, a la asociación, a la sociedad y por sobre todo darnos esta clase magistral de su colección. Espero que sea la primera de muchas ocasiones en que podamos compartir. Y claro que sí, porque no estaremos en Boston 2026 tratando Nos vemos de... en Boston en el 26. Seguro que sí. Muchas gracias. Un placer. Gracias.